Narciso Bueno, ya saben que es veterinario, asesor de higiene alimentaria en Salud Populi y responsable técnico de Lumar Biocontrol. Estuvo con nosotros hablándonos, bueno, un poquito acerca del coronavirus, despejando algunas dudas, y hoy vamos a continuar con el tema. Narciso, ¿qué tal estás? Muy bien. Bienvenido una semana más. Gracias. Bueno, comentaba que hace creo que 3 semanas ya por lo menos tuvo muy buena repercusión tu intervención aquí despejando dudas acerca del coronavirus. Yo no sé si quieres que sigamos con el tema y sigamos con el tema de la evolución de los datos, que yo no sé para qué los miro, porque más que alegrarnos y decir, uy, la cosa está mejorando, no salimos de ahí. Bueno, nos gusta o no nos gusta, hay que mirarlo, porque nuestra vida hoy en día no ha venido el coronavirus para quedarse durante un tiempo, no sabemos cuánto, pero se quedará durante un tiempo y por tanto tenemos que mirarlo, ¿no? Sí es cierto que en muchas ocasiones nos da pereza porque casi todo lo que sale en los medios de comunicación es malas noticias, es pelea entre políticos, y al fin de cuentas es una cosa que nos lleva a algún desazón y a no tener interés por el tema, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo un tema interesante, ¿no? Muy interesante. El problema viene cuando esa sobreinformación que a veces tenemos, y no buena información, porque esto de las redes sociales también nos hace perder mucho tiempo y a veces llegan noticias que no son ciertas o son ciertas infladas y nos entra más desazón y esa incertidumbre de la que te hablaba fuera de cámara. Bueno, evolución actual de los datos, sobre todo a nivel nacional y después a nivel local. Bueno, pues empiezo por el final, si me lo permite. En el punto de vista de Lanzarote e incluso de Canarias, la evolución parece que está siendo bastante buena, pero sí es cierto que no podemos olvidar que tiene un poquito de trampa, porque los aeropuertos están casi vacíos, los hoteles están casi vacíos, no está entrando casi gente. Entonces, claro, en una isla con buen clima, además, por ejemplo, en Lanzarote, que el hábito de vida es bastante difuminado, no hay grandes ciudades, no hay grandes centros comerciales que estemos todos los días metidos allí, sino que la gente tendremos a vivir en casas individuales y esto, pues la tendencia es buena, pero no podemos olvidar eso, ¿no? Cuando abran las puertas, no sabemos qué pasará. A mí me recuerda un poco justo cuando al principio, después del confinamiento, que no teníamos casos ni teníamos nada, y empezaron los casos justo cuando se empezó a llegar de nuevo el turismo a través del aeropuerto. ¿Estamos viviendo entonces, puede ser algo parecido a aquel entonces? Puede ser, sí. Y probablemente cuando abran los aeropuertos, cuando empiece a entrar gente de verdad, habrá más incidencia. Eso es cuestión de... porque ya no solo que en el resto de España, en Península, haya bastante incidencia en algunas zonas, sino que en los otros países, en Francia, en Reino Unido, en Bélgica, están teniendo una incidencia muy alta. Entonces, si llega un momento que esos turistas empiezan a venir, porque además los necesitamos, no nos queda otra. Evidentemente, claro. Pues habrá más incidencia, casi seguro. Lo que sí me ha sorprendido es que después del inicio escolar, que si no me equivoco ha pasado ya como un mes, oye, mucha gente temía lo peor, que les parecía una locura el comienzo del curso, pero no se han registrado grandes ni rebrotes en los centros ni nada de esto, ¿no? No, la verdad es que no, la verdad es que aquí por lo menos lo que concierne aquí a Lanzarote se está controlando bastante bien, incluso a nivel España en general no está habiendo demasiados rebrotes, se está controlando bastante bien, se han puesto unas pautas que yo creo que están funcionando con cierto sentido. Y cuando hay un positivo en alguna clase, se aísla esa clase, se les manda a su casa, se les confina, se les deja en cuarentena. Y bueno, esa está siendo una medida interesante. La evolución de los datos difiere muchísimo al resto del país. En Canarias, como bien decías, ¿no? ¿Qué está pasando en el resto en la península? Bueno, pues en el resto del país, pues como hemos construido un país de 17 países independientes con 17 autonomías independientes, pues está viendo de todo. En general está tirando de regular para mala en muchos sitios y hay, sin embargo, hay comunidades que lo están haciendo bastante bien y que se está controlando bastante, ¿no? La tendencia parece ser que, por ejemplo, en Madrid, que nos ha preocupado mucho durante mucho tiempo, se está llegando a al pico alto y se tiende hacia una meseta que tiende a descender, no sabemos con qué velocidad, pero tiende a descender. Pero hay regiones como Navarra, como el País Vasco, como Andalucía, que están
tendiendo a subir, ¿no? Sí parece que en general en el país se tiende a controlar un poquito, por lo menos a que el crecimiento no sea tan exponencial como estaba siendo. Bueno, justamente hablas de Andalucía, veíamos este fin de semana imágenes en Granada de un montón de jóvenes que no va con ello el tema de la distancia social y de un poco de control. Yo sé que se tienen que divertir, evidentemente, sí. Pero... Sí, probablemente se está haciendo uno de los grandes problemas. Yo creo que en general la gran mayoría de la gente, de la población, se está comportando bastante bien. O sea, yo salgo a la calle y veo a todo el mundo con mascarilla y lo que veo en las imágenes o me cuentan familiares o amigos de otros sitios, también en sus ciudades. Pero siempre sacamos la imagen del que no lo hace bien. Y ese que no lo hace bien... Bueno, eso nos pasa pues, siempre con todo, ¿no? Con sí. Entonces llama mucho la atención, ¿no? Efectivamente hay botellones con mucha gente y efectivamente hay mucho... Si no queda parte, yo creo que nos queda parte de aprender como sociedad. Quizás sea porque a lo mejor no hemos pasado una fase de duelo o no hemos llegado a tener esa sensación de verdad de lo que está pasando, ¿no? Yo el otro día me ponía a reflexionar, por ejemplo, tenemos la idea aquella, ¿te acuerdas del avión aquel de Spanair que salió de Madrid en el 2008 con destino a Canarias y nunca llegó, se estrelló en la salida, murieron 200 y pico personas? Bueno, pues a día de hoy se están estrellando un vuelo de Spanair todos los días, se están muriendo 200 personas, pero no tenemos esa conciencia, esa sensación de que de verdad es un drama en muchos sitios, ¿no? Y más, por ejemplo, aquí en Lanzarote, que apenas hemos pasado de puntillas por la epidemia, por la pandemia, y no llegamos a tener esa sensación. Y eso nos falta un poquito por aprenderlo y por ver que de verdad esto es grave. Pues no sé en qué falla, porque hay un montón de campañas de concienciación, pero parece ser que no llega. Oye, Narciso, ¿por qué tantos virus últimamente? ¿O los virus siempre están ahí? Bueno, los virus están siempre ahí. Los virus están siempre ahí. A lo mejor el que no esté muy acostumbrado a hablar de virus o de bacterias, pues a lo mejor piensa que es una cosa del 2020, pero no. Y que se va a acabar en el 2021, pero no es así. Los virus y las bacterias están siempre ahí, convivimos con ellas continuamente. Y en muchas ocasiones, pues por ejemplo, a veces doy cursos de seguridad alimentaria, lo que sea, y empiezo a hablar de bacterias o de virus posibles que pueden afectarnos, y la gente se echa la mano a la cabeza y dice, yo no voy a comer nunca más, yo no voy a tomar más tal comida. No consiste en eso, consiste en intentar hacer las cosas medianamente bien para que se minimice el riesgo, pero siempre el riesgo va a estar ahí, nunca vamos a evolucionar. Sí es cierto que la forma de vida que existe en el mundo, cada vez personas más hacinadas, más confinadas, ciudades más grandes, se están abandonando el medio rural para vivir en medio de ciudades pegadas unas con otras, ciudades de hormiguero, como yo digo, que unos viven al lado de otros, pues ese medio de vida, esa forma de vida, contribuye mucho a la proliferación de nuevas enfermedades. O sea, que el hacinamiento de la población, digamos, en espacios reducidos, facilita el tema. En espacios reducidos me refiero a esos barrios donde vive muchísima gente, a lo mejor aquí no los tenemos tanto, pero en ciudades como Madrid. Sí, sin duda. Aquí, fíjate, la gran incidencia en Lanzarote ha sido en Arrecife, y eso que no es una gran ciudad tan enorme, pero ha sido en Arrecife y en las grandes, y lógicamente las grandes ciudades, Madrid, París, Milán, son las ciudades, cuanta más gente viva junta, más fácil es que se propague una enfermedad. Bueno, hablábamos de los brotes de los colegios que no han existido, pero sí que existen muchísimos brotes en hospitales, no paramos de oír hablar. ¿Por qué se producen? Bueno, y sobre todo, vamos para quien no lo sepa, ¿qué se considera un brote? Bueno, un brote se considera, ¿Te parece? Sí, cuando coinciden tres personas en el tiempo y en el lugar, en un tiempo y un lugar concreto, pues esas tres personas, a partir de ahí se considera un brote. Generalmente no se suele quedar en esas tres personas, se suele quedar en más. Y a partir de ahí se abre una investigación epidemiológica de esa zona, de ese sitio, y se empieza a investigar quién más había por ahí, quién había cerca, y probablemente se le analiza, se busca alrededor de ese suceso y empezamos a descubrir ese posible brote.
realizan los rastreadores, de la que tanto se habla. O sea, que solamente con 3 personas ya se considera un brote, pero claro, lo que esconde detrás puede ir aumentando. Claro, puede ser la punta del iceberg, generalmente lo es. La punta del iceberg, esos 3, y a partir de ahí empezamos a investigar qué otras posibles personas se han podido afectar. Normalmente siempre hay más, ¿no? De cada una de las personas siempre... Sí, generalmente sí. Depende de las circunstancias, ¿no? No es lo mismo que esas 3 personas hayan ido juntas en un coche, en un viaje, a que esas 3 personas, por ejemplo, trabajen en el mismo sitio y trabajen en un sitio cerrado donde trabajan otras 40 personas. Bueno, pues sí, es así casi seguro que van a salir más casos. Actualmente, ¿cuál crees que son las situaciones de riesgo? Siempre nos dicen sitios cerrados, aglomeraciones, transporte público. Sí, sí, por supuesto, sitios cerrados muchísima más incidencia que en sitios abiertos. Se ha presentado hace una semana un estudio muy interesante en una revista muy prestigiosa, científica, sobre la transmisión ambiental, la transmisión por aerosoles, por esas gotículas que hablamos pequeñas. Bueno, sabíamos que las gotículas afectaban de forma directa cuando 2 personas están cerca, pero la transmisión ambiental por el ambiente, en una no estaba en duda. De hecho, la OMS a día de hoy sigue casi negándola, y sin embargo hay estudios bastante interesantes y bastante importantes que nos dicen que efectivamente la transmisión ambiental existe y se da y tiene un riesgo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo pueden permanecer esas partículas en el aire? Bueno, depende mucho de las circunstancias. Si no ventilamos la habitación, si la habitación permanece cerrada, si no tiene aire acondicionado, si la temperatura es fresca, no es muy calurosa, la probabilidad de que se mantenga será mucho mayor, ¿no? No hay datos exactos, sería muy difícil hacer unos datos exactos, pero se habla en ocasiones que en algunas superficies puede estar hasta 4 o 5 días el virus permaneciendo, siendo viable. Por tanto, la primera medida que tenemos que tener es ventilar, abrir ventanas. Si tenemos que tener alguna reunión, si tenemos que tener algún cumpleaños, si tenemos que hacer algo, vamos a hacerlo al aire libre, vamos a intentar que sea al aire libre en la medida de lo posible. Aquí tenemos tiempo a día de hoy, incluso en Península está haciendo clima todavía muy beneficioso para poder hacerlo en un sitio abierto, una reunión, y si podemos guardar cierta distancia, pues tanto mejor, ¿no? Incluso que haga un poco de corriente. El otro día estuve yo en una tienda que hacía muchísimo que no iba, una tienda de ropa, y veía como de estar las puertas siempre cerradas y que se abrían automáticamente, ahora las tienen siempre abiertas de un lado y del otro lado, y hay una corriente de aire continua. Efectivamente, si además ponemos aire acondicionado, que se mueva el aire, incluso están empezando a meterse algunas maquinadas de estas con filtro EPA, carbono activado y demás. Parece ser que la relación está teniendo bastante buena, son máquinas que lo que hacen es depurar el aire, hacerlo pasar por un filtro y hacer que se desinfecte ese ambiente, y por ahí también puede ser una buena alternativa, ¿no? Pero todo lo que sea, si podemos, por ejemplo, estar en un sitio trabajando a ventana abierta, pues mucho mejor. Bueno, de hecho en los colegios también dicen lo mismo, ¿no? Que no vale lo de ventilar cuando se acaben las clases, sino que hay que estar con la ventana abierta durante efectivamente. Y la jornada escolar. Y si podemos hacer reuniones, medidas, alguna clase al aire libre, o si tenemos que hacer una reunión de padres de alumnos, pues si la podemos hacer al aire libre, mucho mejor, pues mucho mejor que no hacerla en un sitio. Oye, la pregunta del millón, ¿por qué estamos tan mal en España? Bueno, pues la verdad que es una gran pregunta, porque no hay una respuesta única. Efectivamente será, lógicamente, un cúmulo de cosas, ¿no? Pero yo creo que principalmente, bueno, para empezar ha habido una falta de liderazgo desde el punto de vista de las administraciones, ¿no? Para mí han dejado mucho que desear. Yo veo, por ejemplo, cómo están en Madrid peleándose el gobierno central con el gobierno autonómico, y me provoca esperpento. O sea, que sean incapaces dos administraciones tan importantes de sentarse en una mesa y llegar a un acuerdo con un poquito de ciencia. Eso no hace falta. Da mucha vergüenza ajena. Da vergüenza. Da mucha vergüenza ajena.
están más preocupados de buscar sus votos particulares que de... Están haciendo política más que pensar en la población. Efectivamente, y entonces esa falta de liderazgo, esa falta de transmitirle a la población esa tranquilidad, que también en los tiempos que corren, claro, es importante. Y lo que hablábamos antes, tenemos la sensación un poco todo de no voy a salir de mi casa, no voy a hacer, no, porque te da una sensación de inseguridad todo, y eso que aquí no estamos viéndolo tanto, pero si viviéramos en Madrid, el otro día había un tuit bastante simpático de alguien que ponía: me he levantado confinado, luego me han desconfinado y por la noche estaba confinado otra vez. Y, o sea, yo imagino a la persona que vive en Madrid que no saben qué hacer, no saben si su barrio, su pueblo, su ciudad, no saben las circunstancias. Entonces, deberíamos empezar por ahí, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, hay una serie de medidas que se deberían tomar. Los controles, el diagnóstico precoz, el diagnóstico primario, muy importante. Deberíamos hacer unas medidas que fuéramos capaces de diagnosticar a las personas en los primeros días. Claro, aquí por ejemplo hemos hecho los cribados con los niños, ¿no? En Lanzarote, con los escolares. Yo no sé si esa detección desde la atención primaria es fácil, porque si casi que no podemos ni acercarnos a consulta, a no ser que estemos muy graves, ir por urgencia. Sí, pero mira, los cribados masivos, desde mi punto de vista, a veces dejan un poquito que desear, porque ¿de qué me sirve cribar un pueblo entero, una ciudad entera, con lo costoso que es? Estamos hablando de creo que me lo comentaste la otra vez también. Sí. Entonces, pero sin embargo, yo he escuchado un dato ayer que era: en España por cada positivo se analiza 9 personas, y en Alemania por cada positivo se están analizando 94. Es decir, el rastreo alrededor de ese positivo es mucho mayor. Y sin embargo aquí a veces perdemos, entre comillas, el tiempo en hacer cribados muy grandes que a lo mejor no nos llevan a ningún lado. Los cribados que se han hecho en muchas ocasiones no nos llevan a nada, no nos aportan más allá de un dato estadístico. Y quizás hay que afinar un poquito más el tiro. Y si hablamos de regiones como las de Madrid, creo que es que ni siquiera empezaron con el tema de los cribados, no, de la detección. ¿Cuánto tiempo? De los rastreadores, muchísimo tiempo después que, por ejemplo, nosotros. Mucho tiempo después. En una zona tan grande como Madrid se está muy lento, se está avanzando muy lento, claro, en ese sondeo y en ese rastreo de la gente. Yo no sé si, comparándonos con Italia, por ejemplo, ¿qué diferencia hay con España? Bueno, pues Italia no está dando sopa con ondas, porque realmente Italia, que siempre iba 2 semanas por delante nuestra en la primera ola, han aprendido la lección y por lo menos en la segunda ola la están controlando mucho. Nosotros en la segunda ola no hemos aprendido nada. Parece ser que estamos otra vez empezando. La primera podía tener cierta disculpa. Nos pilló desprevenidos, pero ahora no hay excusa. Claro, pero ahora sabíamos lo que iba a venir. Sabíamos que iba a venir la segunda ola. Lo que a lo mejor no pensamos que iba a venir era en agosto o en septiembre, pero sabíamos que iba a venir octubre, noviembre, diciembre, cuando fuera, iba a venir esa ola. Y sin embargo nos ha pillado a todos en España como si no supiéramos nada, ¿no? Entonces Italia efectivamente algo está haciendo que lo está haciendo mucho mejor que nosotros. Bueno, se me va el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo va el tema de los tratamientos? ¿Se ha avanzado algo? ¿Habrá medicamentos anti-COVID? Los tratamientos van a ser complicados. Yo no he leído ninguna noticia así interesante de tratamiento desde el punto de vista de la enfermedad para que sean efectivos, avances importantes. Sí hay pruebas, pero no muy avanzadas. Lo que sí parece que avanza con paso firme es las vacunas, y esas vacunas nos van a ayudar a llevar mejor la enfermedad. No nos la van a erradicar, no nos la van a quitar, pero sí nos van a ayudar a que llevemos mejor todo esto. ¿Tú te atreves a decir cuándo habrá una? Yo creo, esto es una opinión personal, que siempre, alrededor de primeros de año creo que podemos tener ya vacuna entera. Claro, después ya tiene que haber un proceso para que nos llegue a todos. Y también, si me permite, también desde la Administración están haciendo una recomendación muy intensa este año, sobre todo para las personas de riesgo, para que se vacunen de gripe. Porque sabemos que va a haber una complicación importante en personas que puedan tener gripe, que puedan tener coronavirus.
Y entonces las personas de riesgo se está haciendo una llamada interesante muy fuerte para que se vacunen de gripe. Bueno, se me queda un tema muy importante que vamos a dedicarlo la próxima vez que venga, en una semana, el tema de las mascarillas. Muy bien, las mascarillas dan para... Dan para una sección dan para entera. Una sección entera. ¿Te parece que lo dejemos? Muy bien, lo dejamos para la siguiente. Para la siguiente. Bueno, es un placer enorme que sigas despejándonos dudas, Narciso. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, gracias a vosotros, cuando queráis. Un placer. Pues, muchísimas gracias. Gracias. Bueno,